En este video vamos a hablar acerca de la bobina de inducción. La bobina de inducción fue ideada por el físico alemán Heinrich Daniel Rumford en el año de 1851. Está constituida de un bobinado primario y de uno secundario. Esta bobina de inducción es el antecedente de los transformadores de corriente alterna. El carrete está constituido de un núcleo de hilos de hierro en el cual se enrolla el alambre primario, grueso y de pocas vueltas. Después se aísla y se coloca el segundo enrollado de un cable más delgado y de muchas vueltas. Es un tipo de transformador eléctrico que permite generar pulsos de alta tensión a partir de una fuente de corriente continua de baja tensión. Para crear los cambios de flujo necesarios para inducir tensión, la corriente eléctrica en la bobina del primario era interrumpida periódicamente a través de un contacto mecánico conocido como oscilador. En los años de 1880 a 1920, la bobina de inducción se usó ampliamente en máquinas de rayos X, transmisores de radio a chispa, lámparas de arco y dispositivos médicos de electroterapia. Actualmente se usan generalmente como bobinas de incendio en motores de combustión interna y en clases de física para demostrar el fenómeno de la inducción. El campo magnético existe en todas partes, así como el aire que rodea todo lo que está en la Tierra, este campo lo hace igual. Una alteración en el campo eléctrico o magnético altera proporcionalmente al otro. A esta capacidad de los campos para alterarse mutuamente se le llama inducción electromagnética. Vamos a reducir todo en un ejemplo muy básico que le funcionó a los físicos en su época para comprender estos fenómenos, que sería la bobina de inducción. Durante este video vamos a explicar los fenómenos ocurridos durante el experimento. Para comprender más a fondo este fenómeno tenemos que saber muy bien acerca de la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde donde es el campo eléctrico. Y la ley de Lenz plantea que las tensiones inducidas serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que las produjo. No obstante, esta ley es una consecuencia de un principio de conservación de materia. Vamos a observar el siguiente video para poder comprender qué es lo que pasa durante este experimento y explicar los fenómenos posteriormente. Para poder explicar este fenómeno me voy a apoyar de estas imágenes. Vamos a tomar la pieza de fierro como esta pieza de imán y esta otra. Al dejar el imán en la bobina, estático sin movimiento alguno, no se observa nada en el amperímetro. Sin embargo,
en el momento en el que se comienza a mover uno respecto al otro, se ve una corriente muy pequeña circulando por la bobina. Hemos conseguido inducir una corriente en la misma por medio de un campo magnético variable. Y aquí está lo importante ante un campo magnético estático. Ningún campo magnético se indujo en la bobina. Sin embargo, al cambiar la posición relativa entre ella y el imán, se indujo una tensión en sus campos, lo que hizo posible que le fluya una corriente. La bobina empezó a ver desde su perspectiva que el campo magnético que la rodeaba estaba cambiando. Por eso ocurrió este fenómeno. La magnitud de la tensión inducida en ese cable está dada por la ley de Faraday, que nos dice que cuanto más rápido y más grande sea el cambio en el flujo magnético, es decir, cuando más brusco sea, mayor será la tensión inducida en la bobina. Además, si pensamos en una bobina con muchas espiras en serie, podemos decir que la tensión total inducida en la bobina será la tensión inducida en una espira, multiplicada por el número de vueltas n. Siguiendo con el mismo ejemplo, si ahora alimentamos la bobina con una tensión que produzca un flujo de corriente por la misma, este flujo generará una variación de campo magnético alrededor de la bobina, pudiendo funcionar esta como un imán. Al alimentarla, el imán quedará encendido y al desenergizarla ya no funcionará más como tal. A este punto hemos logrado construir un electroimán. Podemos deducir que al someter un conductor por un campo magnético variable se induce en él una tensión proporcional a la variación del campo, y al hacer circular una corriente por un conductor se produce una variación de campo magnético a su alrededor que es proporcional a la intensidad de la corriente en la que circule. Bien, pues cuando nosotros hicimos circular una corriente por la bobina, se produjo una variación de campo magnético a su alrededor. Pero según lo dicho anteriormente, una variación en el campo magnético debería producir una corriente inducida en la bobina, es decir, que ella misma se estaría autoinduciendo una corriente por medio del campo magnético generado al aplicarle una corriente. Esto se le conoce como el fenómeno de la autoinducción. Y aquí es cuando entraría en juego la ley de Lenz. Bien, y esta nos habla del sentido de la corriente autoinducida, que se opone al sentido de la corriente que la generó. O sea que si la corriente de alimentación circula de derecha hacia izquierda, la corriente autoinducida circulará de izquierda a la derecha. Y esta corriente también producirá una tensión de polaridad inversa a la de la alimentación, llamada la fuerza electromotriz, por lo que la tensión de los extremos de la bobina será la diferencia entre la tensión de la alimentación y la fuerza electromotriz. Esto quiere decir que la bobina siempre se opone a los cambios de la corriente que circula por ella. O sea que al aplicarle o quitarle energía, la tensión en sus extremos no será igual a la de la fuente durante los instantes iniciales, sino que tendrá una forma exponencial hasta llegar después de un tiempo al valor deseado. Bien, y pues todo este experimento se reduce a la ley de Faraday y la ley de Lenz. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video.